Guatemala, una joya verde situada en el corazón de Centroamérica, entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Es un territorio donde la tierra, el fuego y el agua se encuentran en un delicado equilibrio. Sus volcanes activos, sus montañas cubiertas de neblina y sus selvas profundas han creado uno de los paisajes más diversos del planeta. Aquí, cada cambio de altitud y cada gota de lluvia dan origen a un nuevo mundo vegetal, como si la naturaleza hubiera decidido concentrar en este pequeño país una riqueza biológica que otros lugares tardaron milenios en construir. En este escenario de nieblas, ríos ocultos y bosques que parecen no tener fin, existen formas de vida que pocos han visto y que muchos no podrían imaginar. Plantas que desafían las leyes de la lógica, que brillan con colores imposibles y que esconden secretos que solo revelan a quienes se atreven a mirar con atención. En este viaje llamado Las plantas más hermosas y raras de Guatemala, nos adentraremos en un universo donde cada hoja guarda una historia. Y cada flor podría ser la clave de un misterio aún sin resolver. En los paisajes tropicales de Guatemala, la planta ave del paraíso surge como una criatura salida de un sueño. Sus flores, que parecen aves en pleno vuelo, se elevan sobre un mar de hojas verdes como si estuvieran a punto de desprenderse de la planta y alzar el aire. Cada inflorescencia se abre con una elegancia casi teatral, revelando formas que no se parecen a nada más en el mundo vegetal. Convirtiendo a la Strelitzia reginae en una de las expresiones más sorprendentes de la creatividad de la naturaleza. Los colores de esta planta son intensos y contrastantes. Los pétalos naranjas brillan como fuego tropical, mientras que las estructuras azules y púrpuras crean un contraste profundo y sofisticado. Estas tonalidades se alzan sobre hojas grandes, alargadas y de un verde azulado que reflejan la luz con suavidad. El follaje, dispuesto en abanicos, aporta una sensación de orden y equilibrio, que enmarca perfectamente el estallido de color de las flores.
La forma de la flor no es solo una curiosidad estética, sino una estrategia de supervivencia. Diseñada para ser polinizada por aves, especialmente aquellas que se posan sobre la estructura rígida de la inflorescencia, la flor libera su polen cuando el ave se apoya para beber el néctar. Es una interacción precisa y casi coreografiada, en la que la planta y el animal se necesitan mutuamente para perpetuar la vida. La Strelitzia reginae prospera en climas cálidos, con buena iluminación y suelos bien drenados. En Guatemala se adapta con facilidad a jardines, parques y espacios abiertos donde recibe sol directo y humedad moderada. Aunque no es originaria de la región, se ha integrado de manera armónica al paisaje tropical, aportando belleza sin desplazar la vegetación nativa. Esta planta sí puede cultivarse en casa, especialmente en jardines o en macetas grandes ubicadas en lugares luminosos. Requiere paciencia, ya que puede tardar años en florecer. Pero cuando lo hace, cada flor es una recompensa visual incomparable. Para quienes la cultivan, la ave del paraíso se convierte en una presencia majestuosa, un símbolo de elegancia viva. Desde una perspectiva ambiental, la ave del paraíso contribuye a la atracción de polinizadores y a la diversidad de los espacios verdes donde se cultiva. Sus hojas también ayudan a capturar humedad y a crear microclimas favorables para otras plantas. Más allá de su espectacular apariencia, la Strelitzia reginae representa la conexión profunda entre forma, función y belleza que define al mundo natural. Antes de continuar con este maravilloso video, si este viaje por las maravillas naturales de Guatemala te está sorprendiendo, este es el momento perfecto para apoyar este contenido. Deja un like, comparte este documental con quienes aman la naturaleza y sus ecosistemas, y suscríbete al canal Ecoflora, para que juntos sigamos explorando, protegiendo y celebrando la increíble diversidad de nuestro planeta. Ahora sí, continuemos con el video. En las selvas húmedas y los jardines tropicales de Guatemala, la heliconia roja cuelga como una cascada de fuego vegetal. Sus inflorescencias arqueadas, formadas por brácteas rojas intensas con bordes amarillos, parecen plumas de un ave exótica suspendidas en el aire.
Allí donde aparece, el paisaje se transforma, porque esta planta no se limita a ocupar un espacio, lo domina con una presencia vibrante que convierte cada rincón en una escena digna de un documental de naturaleza. El contraste entre sus colores es uno de los más impactantes del reino vegetal. El rojo profundo de sus brácteas, casi encendido, resalta sobre el verde oscuro y brillante de sus hojas alargadas. Estas hojas, grandes y elegantes, recuerdan a las del banano y se mecen con el viento como velas vivas, reflejando la luz tropical. El conjunto crea una armonía visual que parece diseñada para atraer la mirada desde lejos, incluso en medio de la densa vegetación de la selva. Más allá de su belleza, la heliconia roja mantiene una relación íntima con la fauna. Sus flores producen néctar que atrae a colibríes, que se deslizan entre las brácteas con una precisión casi coreografiada. Al alimentarse, estos pequeños pájaros transportan el polen, asegurando la reproducción de la planta. Así, la heliconia rostrata se convierte en un puente entre el mundo vegetal y el animal. Uniendo dos formas de vida en un delicado intercambio. Esta especie prospera en ambientes cálidos y húmedos, con suelos ricos y bien drenados. En Guatemala es común encontrarla en bordes de selva, riberas de ríos y zonas donde la lluvia es abundante. Allí forma densos grupos que ayudan a proteger el suelo de la erosión y crean refugios naturales para insectos, anfibios y aves pequeñas que encuentran entre sus hojas un lugar seguro. La heliconia roja sí puede cultivarse en casa, especialmente en jardines amplios o en macetas grandes, siempre que se le brinde humedad constante, luz filtrada y un suelo fértil. No es una planta para interiores cerrados, pero en patios y terrazas tropicales puede prosperar y florecer con generosidad. Su presencia transforma cualquier espacio en una pequeña selva viva. Llena de color y movimiento. En términos ecológicos, la heliconia rostrata es una pieza clave en los ecosistemas tropicales. Alimenta a polinizadores, sostiene microhábitats y contribuye al equilibrio de las selvas donde crece. Protegerla es proteger una red de vida que depende de su néctar y de su estructura vegetal.
En su belleza ardiente, esta planta nos recuerda que la naturaleza no solo sobrevive, sino que también sabe cómo deslumbrar. En los paisajes cálidos y soleados de Guatemala, la plumeria se alza como un árbol de apariencia serena y casi escultural. Cuyas ramas parecen dibujadas con cuidado sobre el cielo azul. Su silueta abierta permite que la luz atraviese su estructura, creando un juego de sombras suaves que le da un aire casi etéreo. Allí donde florece, el ambiente cambia, como si el aire se impregnara de una calma tropical que invita a detenerse y contemplar. Las flores de la plumeria son su mayor tesoro. Grandes, carnosas y perfectamente simétricas, muestran una paleta de colores que va desde el blanco puro hasta el rosa intenso. Pasando por amarillos dorados y rojos encendidos. Cada pétalo parece pulido, con una textura suave que refleja la luz como si estuviera hecho de porcelana. Además de su belleza visual, desprenden un perfume dulce y envolvente, más intenso al caer la tarde, que flota en el aire y atrae tanto a polinizadores como a seres humanos. El follaje de la plumeria es amplio y brillante, con hojas alargadas de un verde profundo que contrastan con la suavidad de las flores. Estas hojas caen en ciertas épocas del año, dejando al árbol en una aparente desnudez que, lejos de restarle encanto, resalta la elegancia de sus ramas. En su hábitat natural, este ciclo de renovación le permite adaptarse a las variaciones de lluvia y sequía propias del clima tropical. La plumeria rubra prospera en suelos bien drenados y bajo una exposición constante al sol. En Guatemala se encuentra tanto en zonas costeras como en regiones interiores cálidas. Donde forma parte del paisaje cultural y natural. Es común verla cerca de viviendas, caminos y jardines, integrándose con facilidad a la vida cotidiana. Sin perder su conexión con los ecosistemas silvestres. Esta especie sí puede cultivarse en casa, incluso en macetas, siempre que reciba mucha luz solar y se evite el exceso de agua. Es una planta resistente
que responde bien al cuidado humano y con el tiempo recompensa con abundantes flores aromáticas. Para muchas personas, cultivar una plumeria es como traer un fragmento del trópico al hogar, una presencia viva que recuerda la belleza simple y poderosa de la naturaleza. Desde el punto de vista ambiental, la plumeria ofrece néctar a insectos y mariposas, contribuyendo a la polinización en los ecosistemas donde crece. También ayuda a estabilizar el suelo y a crear microhábitats para pequeños organismos. Más allá de su valor ornamental, este árbol representa la armonía entre la belleza y la función ecológica. Demostrando que una planta puede ser al mismo tiempo un espectáculo visual y un pilar silencioso de la vida tropical. En los bosques tropicales y las laderas cálidas de Guatemala, la flor de Pascua surge como un estallido de color. En medio del verde profundo de la vegetación. Aunque el mundo la conoce por su presencia en celebraciones y hogares durante el final del año, en su estado silvestre, esta planta revela una belleza mucho más poderosa y natural. Sus formas abiertas y su porte elegante le permiten destacarse como una llama viva que ilumina el paisaje. Recordándonos que la naturaleza siempre ha sido la primera gran artista. Lo que muchos creen que son flores, en realidad son brácteas, hojas modificadas que adoptan un rojo intenso. Casi aterciopelado, aunque también pueden aparecer en tonos crema, rosados o incluso amarillos. Estas brácteas rodean las verdaderas flores, pequeñas y discretas, que se esconden en el centro como un secreto bien guardado. El contraste entre el verde oscuro del follaje y el rojo vibrante crea una armonía visual que resulta imposible ignorar. Una combinación que parece diseñada para atraer tanto a insectos como a miradas humanas. En su hábitat natural, la flor de Pascua crece como un arbusto que puede alcanzar varios metros de altura, muy distinto a las versiones compactas que vemos en maceta. Bajo el sol tropical, sus hojas se expanden con fuerza, capturando la luz y transformándola en energía vital. En estos ambientes abiertos y cálidos, la planta convive con una gran diversidad de especies,
ofreciendo refugio y alimento a insectos y pequeños animales que encuentran entre sus ramas un espacio seguro. A diferencia de otras especies exóticas, la Euphorbia pulgérrima sí puede cultivarse en casa. Siempre que se le brinde luz abundante, temperaturas cálidas y un riego cuidadoso. Cuando se respetan sus ciclos naturales de luz y oscuridad, la planta puede volver a producir sus brácteas de color año tras año. Así, se convierte no solo en un adorno, sino en una presencia viva que conecta el interior de los hogares con los paisajes tropicales de donde proviene. Más allá de su belleza, la flor de Pascua cumple una función ecológica importante. Sus flores producen néctar que alimenta a polinizadores como abejas y mariposas, mientras que su follaje contribuye a proteger el suelo de la erosión. En los ecosistemas donde crece de forma silvestre, forma parte de una red de vida que sostiene la diversidad vegetal y animal. La flor de Pascua es también un símbolo de resistencia y adaptación. Ha logrado viajar desde los bosques de Mesoamérica hasta prácticamente todos los rincones del mundo, sin perder su esencia. Proteger sus poblaciones silvestres en Guatemala significa conservar no solo una planta hermosa, sino una parte viva de la historia natural y cultural de la región, una chispa de color que sigue iluminando la biodiversidad tropical. En las selvas, llanuras y riberas de Guatemala, la ceiba se eleva como una catedral viva. Dominando el paisaje con una presencia que impone respeto y silencio. Su tronco gigantesco, a menudo cubierto de espinas cónicas en su juventud, parece una columna esculpida por el tiempo. Desde la distancia, su copa se abre como un paraguas colosal que toca el cielo, recordándonos que algunos árboles no solo crecen, sino que reclaman su lugar en el mundo con una majestuosidad casi espiritual. El color de la ceiba cambia con las estaciones y con la edad. Su corteza grisácea refleja la luz tropical, mientras que su follaje verde intenso se renueva cada año con una vitalidad que parece inagotable. Durante la floración, el árbol se cubre de flores suaves, de tonos blancos y rosados, que contrastan delicadamente con la solidez de su estructura.
Estas flores, aunque discretas en apariencia, desprenden una belleza sutil que atrae a murciélagos, abejas y aves nocturnas. Las raíces de la ceiba son tan impresionantes como su copa. Sus enormes contrafuertes se extienden sobre la superficie del suelo como murallas naturales, estabilizando al árbol y creando refugios para reptiles, insectos y pequeños mamíferos. Bajo la sombra de la ceiba, el suelo se mantiene húmedo y fértil, convirtiéndose en un oasis para otras plantas que encuentran allí un lugar seguro para germinar y crecer. La ceiba prospera en climas cálidos y húmedos, desde tierras bajas hasta regiones tropicales más elevadas. En Guatemala es parte esencial de los bosques y también de la historia cultural. Ya que fue considerada sagrada por los pueblos mayas, quienes la veían como el eje que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Allí donde una ceiba se alza, el paisaje adquiere una dimensión simbólica, como si la naturaleza misma estuviera contando una antigua historia. Aunque puede cultivarse, la ceiba no es un árbol adecuado para espacios pequeños o jardines domésticos. Su tamaño monumental y su sistema de raíces expansivo requieren amplios terrenos y muchos años para desarrollarse plenamente. Solo en parques, reservas o fincas grandes puede crecer sin limitaciones, donde su verdadera grandeza puede desplegarse sin obstáculos. Desde el punto de vista ambiental, la ceiba es una especie clave. Alberga una enorme diversidad de vida, desde aves y murciélagos hasta insectos y epífitas que viven en sus ramas. Además, captura grandes cantidades de carbono y contribuye a regular el clima local. Proteger a la ceiba es proteger el corazón mismo de los ecosistemas guatemaltecos, porque donde este gigante vive, la vida florece a su alrededor. En las selvas húmedas y las montañas cubiertas de neblina de Guatemala, las nepentes tropicales crecen como criaturas de otro mundo. Suspendidas de lianas, troncos y rocas, estas plantas carnívoras parecen esculturas vivas que desafían las reglas de la botánica tradicional.
Sus hojas se transforman en jarros alargados y curvos, que cuelgan como copas exóticas, esperando pacientemente a sus visitantes. En este escenario de verdes profundos y sombras cambiantes, las nepentes se convierten en protagonistas silenciosas de una historia de supervivencia extrema. Los colores de sus trampas son tan variados como el propio bosque tropical. Algunas lucen verdes suaves con vetas claras, mientras que otras se tiñen de rojos intensos, púrpuras profundos y manchas casi negras que parecen pintadas a mano. El borde de cada jarro, conocido como peristoma, brilla con una textura húmeda y resbaladiza, reflejando la luz como si estuviera cubierto de cristal. Esta belleza no es solo decorativa, es una señal, una invitación irresistible para los insectos que se acercan atraídos por el néctar dulce que la planta produce. Una vez que una presa cae dentro del jarro, comienza un proceso tan fascinante como implacable. En el fondo se acumula un líquido digestivo, donde los insectos quedan atrapados y lentamente se descomponen. La nepenthes absorbe los nutrientes liberados, compensando así la pobreza del suelo en el que vive. En este acto silencioso, la planta transforma la muerte en vida, mostrando una de las estrategias más sorprendentes de la evolución vegetal. Estas plantas habitan suelos ácidos, húmedos y pobres en minerales, generalmente en selvas tropicales y zonas montañosas donde la lluvia es constante. Y la humedad lo envuelve todo. En Guatemala, encuentran refugio en bosques nublosos y regiones de alta biodiversidad, donde conviven con orquídeas, bromelias y helechos gigantes. Allí, las nepenthes contribuyen a regular las poblaciones de insectos y forman parte de una delicada red ecológica que mantiene el equilibrio del ecosistema. Cultivar nepenthes en casa es posible, pero solo para quienes están dispuestos a recrear su ambiente natural con gran cuidado. Necesitan alta humedad, luz filtrada, agua pura y un sustrato especial que imite los suelos pobres donde evolucionaron. No son plantas para principiantes, pero quienes logran mantenerlas descubren una relación casi íntima con una de las formas de vida más enigmáticas del planeta. En el medio ambiente, las nepenthes desempeñan un papel que va más allá de su dieta carnívora. Proporcionan microhábitats para pequeños organismos que viven dentro de sus jarros, creando diminutos ecosistemas acuáticos.
Al mismo tiempo, ayudan a controlar insectos y a reciclar nutrientes en ambientes donde el suelo no puede hacerlo por sí solo. En su extraña belleza, estas plantas representan la capacidad de la naturaleza para adaptarse, innovar y prosperar incluso en las condiciones más difíciles. En los claros soleados y los bordes de los caminos tropicales de Guatemala, la planta sensitiva crece con una humildad engañosa. A simple vista parece una hierba delicada, casi frágil, con tallos delgados y hojas finamente divididas que recuerdan a pequeños abanicos verdes. Sin embargo, basta un leve roce para que ocurra algo extraordinario. Sus hojas se pliegan lentamente, como si la planta sintiera miedo, vergüenza o una necesidad urgente de protegerse. Este movimiento, tan inesperado en el mundo vegetal, transforma a la mimosa pudica en una de las plantas más fascinantes y misteriosas del planeta. El color de su follaje es un verde suave y aterciopelado, que refleja la luz tropical con una sutil elegancia. Sus hojas están formadas por múltiples foliolos que se abren durante el día para capturar la energía del sol y se cierran al anochecer o cuando son tocados. En contraste con este verde sereno, sus flores aparecen como pequeñas esferas rosadas o lilas, compuestas por diminutos filamentos que le dan una apariencia casi etérea. Como si fueran diminutas explosiones de color flotando sobre el follaje. El movimiento de la planta sensitiva no es un truco, sino una sofisticada estrategia de supervivencia. Al plegar sus hojas cuando algo la toca, la planta parece marchita, menos atractiva para los herbívoros que podrían devorarla. Además, este mecanismo reduce la superficie expuesta, ayudándola a protegerse del viento fuerte y de la pérdida excesiva de agua. En cada uno de estos gestos silenciosos, la mimosa pudica demuestra que incluso las plantas más pequeñas pueden desarrollar respuestas complejas para defenderse en un mundo lleno de amenazas. Esta especie prospera en climas cálidos y húmedos, en suelos bien drenados y con abundante luz. En Guatemala es común encontrarla en zonas tropicales, praderas y áreas abiertas donde la lluvia y el sol se alternan en un equilibrio perfecto. Ahí forma parte de un tapiz vivo que cubre el suelo, evitando la erosión y ayudando a mantener la estructura del terreno. Aunque es pequeña, su presencia contribuye a la estabilidad del ecosistema.
A diferencia de muchas plantas exóticas, la planta sensitiva sí puede cultivarse en casa. Con suficiente luz solar, riego moderado y un ambiente cálido, puede crecer en macetas o jardines domésticos. Su comportamiento al tacto la convierte en una de las plantas más populares para quienes buscan una conexión más directa y casi emocional con la naturaleza. Cada vez que alguien la toca y observa cómo responde, se crea un momento de asombro que acerca al ser humano al mundo vegetal. Desde el punto de vista ecológico, la mimosa pudica desempeña un papel importante en la salud del suelo. Como muchas leguminosas, ayuda a fijar nitrógeno en la tierra, enriqueciendo el sustrato y favoreciendo el crecimiento de otras plantas. También ofrece néctar y refugio a insectos polinizadores. En su aparente simplicidad, esta planta nos recuerda que incluso los organismos más modestos sostienen la red invisible de la vida que mantiene vivos los ecosistemas de Guatemala. En el corazón de las aguas tranquilas y espejadas de los humedales tropicales de Guatemala, el lirio de agua gigante emerge como una verdadera obra maestra de la naturaleza. Sus hojas circulares, tan grandes que pueden superar fácilmente el tamaño de una mesa, flotan sobre la superficie como islas verdes suspendidas en el tiempo. Cada hoja parece esculpida con una perfección casi imposible, con bordes elevados y una textura que recuerda a un tejido vivo, capaz de sostener el peso de pequeños animales sin romperse. En silencio, esta planta transforma lagunas y estanques en paisajes de fantasía, donde el agua y la vegetación se funden en una coreografía hipnótica. El color de sus hojas es un espectáculo por sí mismo. Un verde intenso en la parte superior, que contrasta con un rojo púrpura profundo en la parte inferior. Como si la planta ocultara un corazón ardiente bajo su apariencia serena. Sus venas forman un intrincado patrón geométrico que no solo embellece, sino que también le da una resistencia extraordinaria. Al observarlo de cerca, el lirio de agua gigante parece un puente entre el arte y la biología, una arquitectura natural diseñada para dominar la superficie del agua con elegancia y poder. Cuando florece, el espectáculo se vuelve aún más mágico. Sus flores gigantes, que solo se abren durante la noche, emergen como faroles blancos flotando en la oscuridad. En su primera noche despiden un aroma dulce y seductor,
que atrae a los escarabajos polinizadores, como si la planta los invitara a un ritual secreto. Al día siguiente, la flor cambia de color a tonos rosados, revelando que su misión ha sido cumplida. Este cambio cromático no solo es hermoso, sino también una de las estrategias reproductivas más fascinantes del mundo vegetal. El hábitat del Victoria amazónica son las aguas cálidas, poco profundas y ricas en nutrientes, donde la luz del sol se refleja en la superficie como un espejo. En estos ecosistemas, el lirio no solo embellece el paisaje, sino que crea refugios naturales para peces, ranas e insectos. Bajo sus hojas se forman pequeños mundos protegidos, donde la vida encuentra sombra, alimento y seguridad. Así, esta planta no es solo una reina del agua, sino también una guardiana silenciosa de la biodiversidad. Aunque su belleza hace que muchos sueñen con tenerla en casa, el lirio de agua gigante no es una planta fácil de cultivar. Solo puede crecer en estanques grandes, con agua cálida, sol abundante y condiciones muy controladas. En jardines comunes o macetas resulta prácticamente imposible mantenerla viva. Por eso, verla prosperar es un privilegio reservado a jardines botánicos especializados o a los humedales naturales donde reina sin competencia. Más allá de su imponente presencia, el Victoria amazónica cumple un papel vital para el medio ambiente. Ayuda a regular la temperatura del agua, reduce el crecimiento excesivo de algas y proporciona hábitat para incontables formas de vida. En un mundo donde los humedales están desapareciendo, esta planta se convierte en un símbolo de equilibrio y fragilidad. Proteger al lirio de agua gigante es también proteger los ecosistemas acuáticos de Guatemala, esos espejos vivos donde la naturaleza aún se refleja en todo su esplendor. A lo largo de este viaje por los paisajes de Guatemala, hemos sido testigos de una verdad profunda. La belleza no es un lujo de la naturaleza, sino una forma de supervivencia. Cada color, cada forma y cada estrategia que estas plantas han desarrollado es el resultado de millones de años de adaptación a un mundo cambiante. En sus hojas, flores y raíces se escribe una historia silenciosa de resistencia, donde la vida encuentra siempre una manera de florecer, incluso en los entornos más desafiantes.
Estas maravillas vegetales no existen aisladas, forman parte de una red viva que sostiene ríos, suelos, animales y comunidades humanas. Cuando una planta desaparece, algo más se pierde con ella: un refugio, una fuente de alimento, un equilibrio que tardó siglos en construirse. Protegerlas no es solo un acto de amor por la naturaleza, es una responsabilidad con el futuro, porque en su diversidad se encuentra la estabilidad de los ecosistemas que nos mantienen con vida. Si este recorrido te permitió ver el mundo vegetal con nuevos ojos, te invitamos a seguir siendo parte de esta misión. Deja un like, comparte este contenido para que más personas descubran estas maravillas y no te pierdas el video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo, donde la aventura continúa y la naturaleza aún tiene muchos secretos por revelar.